Shabbat Shalom. Le damos un saludo a todos aquellos que se conectan en este hermoso día. Allí en el país que te encuentres te bendecimos. Desde aquí, Soacha, Colombia. Y le damos gracias al Eterno por permitir llegar a sus vidas por medio de este canal de YouTube. Esperamos que este día de instrucción el Eterno hable a tu corazón, hable a tu vida, como sé que va a hacerlo con los de la casa. Sé que el Rúa de Yahweh trae un mensaje de vida para traer libertad, para traer instrucción, pero también muchas veces para traer edificación. Que el Eterno bendiga a través de este mensaje en este hermoso día de Shabbat. Hoy tenemos este tema maravilloso y es: el llamado debe ser probado por el fuego. El llamado debe ser probado por el ¿qué? Por el fuego. Por el fuego. Y vamos a ver que Moisés, vamos a entender una relación muy preciosa del capítulo 3. Vamos a abrir Éxodo capítulo 3, versículo al 1. De pronto mi traducción está de una forma, de pronto su traducción está de otra manera. Vamos a estudiar los primeros 6 versículos, que el Eterno nos permita entender. Personalmente a mi día, el Eterno ministró mucho mi corazón. Anhelo que así lo haga con su corazón. Amén. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Yahweh. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo a Yahweh que él iba a verlo, llamó el Elohim del medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar al Elohim. Vamos por procesos. Vemos que para llegar a este momento, a este capítulo, Moisés vivió 40 años en Egipto primero, ¿cierto? Antes de llegar ante su suegro, 40 años de formación al lado de la cultura egipcia. Y vemos que 40 años pasó a ser pastor de ovejas. O sea que cuando llegó a esta edad, ¿cuántos años tenía Moisés? 80 años. O sea que fueron 80 años de formación. 40 en un lado y 40 en otro. Nada es casualidad. Todo el Padre lo permite para entender este momento. Si Moisés no hubiera vivido estos 80 años de formación, el Padre nunca le hubiera permitido este momento. Y esto comprendí, que muchas veces nosotros creíamos que el encuentro con el Eterno es cuando nos convertimos. Pero el verdadero encuentro para el llamado, tal vez va a pasar un proceso de formación para que llegue ese momento maravilloso. Porque tuvimos un encuentro de dejar la vieja naturaleza, pero el encuentro hacia el llamado es diferente. Hay el encuentro de morir al viejo hombre, pero aquí vamos a entender el encuentro para obtener un llamado. Entonces, por eso, aquí miramos, fueron 80 años, ¿cierto? Y en esos 40 años con su suegro, porque ¿quién lo estaba formando y enseñando a Moisés? Su suegro, Yetro. Entonces pasó de tener 2 mentores. Tuvo un mentor que era primero el faraón y su segundo mentor, que es Yetro. Vemos que Moisés no fue formado solo. Entonces aquí entendemos que él sí tuvo que pasar por proceso de alguien. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 30. Le invito que si alguno me lo ayuda a leer, para confirmar que ahí pasó 40 años de formación al lado de Yetro, y aquí nos lo dice en Hechos capítulo 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego, en medio de una zarza. Entonces vemos que ya habla el número, ¿qué? 40. O sea, que nos confirma completa 80 años. Entonces este encuentro en el monte Har Sinaí, este es al noroeste de Egipto, entre África y Asia. ¿Sí? Para que tengamos la geografía en donde se encuentra en ese momento. Entonces,
Dice que llevado al desierto. ¿El Padre a dónde llama a Moisés? En el desierto. En el desierto, ¿cierto? Y vamos a ir a Oseas, capítulo 2, versículo 4. Porque el Eterno a los siervos, cuando va a darle un llamado, lo lleva al desierto. Miramos a Elías, lo lleva al desierto. A Yeshua lo lleva al desierto. Y miramos acá que a Moisés, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Pero aquí vamos a entender por qué el Padre, cuando te va a entregar un ministerio, o una misión, o algo nuevo profético, te va a llevar al desierto, en alguna área de tu vida, o en alguna área de mi vida. Entonces, Oseas capítulo 2, 14, ¿qué dice? Dice así. Por eso he aquí que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su alma. Porque el desierto nos doblega nuestros sentidos naturales, el orgullo, los pensamientos, la autosuficiencia, todo lo que nosotros creamos nuestra seguridad, el Eterno la va a doblegar. Entonces, el Padre, antes de hablarte algo específico e importante a tu vida, va a quebrantar la autosuficiencia, la confianza, y va a llevarte a un proceso de dolor. No puede ser que sea tan fuerte, unos más fuertes que otros, según la necesidad que el Padre vea, ¿no? Porque todos le tenemos miedo a esto, al proceso. Pero es necesario, el proceso es necesario. Porque el Eterno no te va a confiar las cosas de sus secretos si tú no estás preparado. Entonces, nosotros no debemos sentir miedo cuando el Eterno nos vaya a llevar a ese proceso. Porque puede ser un proceso que va a dolerte, pero que te va a consolar. Y entonces, a veces nosotros, por no querer ir más allá, le decimos, Padre, no queremos ir más allá por puro miedo. Entonces, aquí vemos que Moisés ya estaba enteramente preparado y ahorita lo vamos a entender. Entonces, vamos a ver qué significa la zarza, porque la zarza, teníamos un concepto muy literal, pero hoy vamos a ir al concepto espiritual. ¿Qué le quiso hablar y por qué el Padre se le reveló a través de una zarza? ¿Por qué no le habló de otra manera? Porque utilizó dos cosas, la zarza y el fuego. Entonces, muchas veces al Eterno a cada uno se le va a revelar de maneras únicas. Aquí a Moisés se le reveló de una manera única. Entonces, la zarza que tenía espinas, ¿cierto? Era algo que en el desierto, que con el fuego, digamos natural, se hubiera consumido inmediatamente. Pero vamos a entender qué significa y qué profecía se cumple en esto. Vamos a ir a Isaías capítulo 33, del 10 al 14, y vamos a entender que el Padre estaba representando esa zarza al pueblo de Israel en su totalidad. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo iba a consumir a Israel por medio del fuego, iba a quitar toda la idolatría. Eso representa. Iba a quebrantar la idolatría que ellos traían, porque se habían asimilado a las otras culturas de las 7 naciones enemigas del pueblo de Israel. Entonces, en este momento le estaba mostrando a Israel en medio de esa zarza, porque recuérdense que cuando el Padre entra, te lleva a una dimensión del reino, no está viendo lo literal, está viendo lo del reino. Entonces, en el momento Moisés estaba viendo a Israel, no la zarza, y estaba mostrándole a Israel consumida por el fuego de Adonai. ¿Ya? ¿Y en dónde lo concretamos? Isaías 33, del 10 al 14, ¿qué dice? Ahora me levantaré, dice Yahweh. Va ahora, seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concibieron hojarasca rastrojo, daréis a la luz vuestro aliento. Es un fuego que consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados que son quemados con fuego. Oigan los que están lejos, los que ha hecho y vosotros, los que estáis cerca, reconoced mi poder. Los pecadores en Sión se asombraron, espanto sobrecogió de hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamaradas eternas? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que consumiría su pecado de idolatría. Aquí dice, como espinos cortados será quemada por medio del fuego.
¿Y en dónde estaba? Dice pecadores de Sión. ¿En qué momento estaba también el monte Har Sinaí? También significa Sión. Entonces, aquí le estaba diciendo, voy a consumir todo lo que ellos traen, porque ellos se asimilaron a las 7 naciones enemigas. Pero esto también representa que nosotros somos un árbol, ¿cierto? Y ahí le estaba diciendo, te voy a consumir totalmente, Moisés. Como esa zarza te voy a consumir. Todo lo que no me agrada de ti hasta el día de hoy. Para poder ser el siervo que va a traer la Torá y los mandamientos que va a quebrar la idolatría. O sea, le decía, necesito que a través de mis tributos, y ahorita vamos a entender que el que estaba hablándole cara a cara nunca pudo decir Yahweh. Porque si hubiera sido Yahweh, se hubiera muerto. Nunca nadie puede estar delante de Yahweh. Por eso delante de quién está Yeshua. Yeshua. Porque si hubiera estado Yahweh, consume toda la montaña. Y consume todo porque Él es poder. Y nadie se puede acercar a Él. Por eso dice, nadie verá al Padre si no es por mí. Y ahorita vamos a entender esta revelación. Vamos al Salmo 1, versículo 3. Ahí está la revelación de que cuando un árbol, que somos nosotros, es consumido por los tributos de Yahweh, que es poder, que es Rúa, vamos a traer una Torah viviente y una libertad verdadera al pueblo. ¿Sí? Porque nosotros, aquí lo dice, ¿qué dice el Salmo 1, versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces escribe, del será, seremos. No será, sino seremos. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué le está hablando? Si Yahweh, si los tributos de Yahweh están en medio de ti, será como un árbol plantado, que la hoja no cae y da fruto en todo tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué le está diciendo a Moisés? Moisés, si ves este arbusto, si ves esta zarza, vas a hacer esa zarza, ese arbusto, ese árbol, que vas a ser consumido por mí, por mis tributos, por mi poder, para dar fruto por medio de la Torah. ¿Sí? Esa es la revelación directamente con él. Porque le dio 3 revelaciones. Al pueblo, a él mismo. O sea, acuérdense que la visión, cuando el Eterno da Sedón, revela de diferentes maneras y hay que entender los códigos secretos que habla la Torah, los textos implícitos, los secretos implícitos. Y eso solamente se lo da a los profetas. Por eso uno puede entender códigos secretos a través de las visiones con cosas, colores o cosas. Esa visión no todo el mundo la puede tener. Solamente el que tiene don de profeta. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Porque aquí pasa de ser pastor, pasa a ser profeta. En ese momento automáticamente él recibe el legado de profeta a la nación de Israel. O sea, el título que le estaba cambiando el Eterno no era cualquier cosa, hermano. No le estaba diciendo cualquier título, le estaba diciendo, a partir de ahora vas a ser el profeta de toda mi nación. Y sobre tu boca colocaré mi palabra, con tanto poder, que vamos a ver lo que dice Jeremías 23-29. Ahí se va a cumplir en él esta palabra cuando pasa este proceso. ¿Qué dice Jeremías 23-29? Dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que hace pedazos la roca. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a ser esa piedra de poder que quebranta la roca, que va a quebrantar al faraón y que va a quebrantar a mi nación. Entonces, por eso dice que la palabra de él es fuego. Cuando viene del Rúa, cuando viene de poder, cuando viene ungida, cuando viene procesada, es una palabra que nadie podrá resistir. ¿Eso es lo que ustedes anhelan? Entonces, es muy diferente. Cualquier llamado es necesario tener esto. Sea evangelista, sea misionero, sea maestro, sea pastor, sea profeta, necesita recibir ese tributo de Yahweh. Porque una cosa es tú enseñar, pero otra cosa es tener el poder de Yahweh a través de la predicación
y a través de enseñar, para convertir los corazones de piedra en corazones de carne. ¿Se necesita con urgencia esos siervos? Amén. Exacto. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a hacer sacrificio vivo para llevar mi mensaje al pueblo. Yo le dio 3 revelaciones a Israel, en qué se iba a convertir él, y acá le estaba afirmando: tú serás sacrificio vivo para que mi mensaje sea revelado a mi pueblo. Yo no le estaba dando cualquier revelación a través de la zarza. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Aquí el que le hizo, le mostró todos los tributos y su primer milagro, que era que un arbusto no se consumiera. Porque si el Padre lo hubiera querido, se consume no solo el arbusto, toda la montaña. Toda la montaña, porque Yahweh es poder. Entonces, ¿cómo afirmamos que no era Yud-Heh Vah-Heh? Porque como fue el revelado, ahorita entendemos la revelación del nombre. Muchos dicen que fue Yahweh. No fue Yahweh. ¿En dónde lo afirmamos? Juan capítulo 1, versículo 18. Subraye esto, porque eso es importante cuando usted lo enseñe. Porque muchos le van a confrontar y le van a decir: es que Yahweh se le reveló. No, Yahweh total no. Ahí vamos a entender. Y este versículo subrayelo con amarillo. 18. Juan 1, 18, ¿qué dice? A Yahweh nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice nadie. O sea que nadie es nadie. Dice solamente el Hijo unigénito. ¿Sí dice su Torah? Léalo por favor. En otra traducción, Miguel Ángel, ¿qué dice la tuya? Nadie ha Juan, visto, subrayen con amarillo este texto, que es importantísimo. nadie ha visto jamás a Yahweh, el unigénito de Yahweh, de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo explicó. Exactamente, o sea que nadie lo ha visto. O sea que aquí aclaramos doctrinalmente algo fundamental que hasta el día de hoy de pronto te lo habían enseñado a ti, que en ese momento Moisés tuvo cara a cara a Yahweh, no. Y cuando habla de Melech, porque ahí habla que el ángel, ¿cierto? En el Pasú dice, no sé si en el versículo que es 2, lo revelan como Melech. ¿Por qué? Porque Yeshua es el mensajero a las naciones de la tierra. No fue el ángel de Yahweh, era el mismo Yeshua en medio de la zarza hablándole a Moisés. ¿Ya? Para que aclaremos esos puntos doctrinales. No era ni el ángel Gabriel ni el ángel Miguel. No, porque ellos no podían revelarse, no tenían esa autoridad para hacer eso. El único que puede ungir, el único que puede revelar y el único que puede hacer es Yeshua. Él dice que él es la cabeza del pueblo de Israel, de la congregación de Israel. Entonces nadie puede tener esos tributos. Porque si lo hablamos de los tributos de Adonai, el único que tenía esa autoridad es Yeshua, y donde lo afirmamos en Isaías, ¿cierto? Capítulo 1, versículo ¿qué? Que no hemos venido estudiando tanto con el Roe. Versículo 2, cuando dice que el Rúa de Yahweh, los 7 Rúas de Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach. Isaías 11:2. Entonces, aquí nos afirma que el que le estaba revelando no era un Melech, no era ni Miguel, no era ni Gabriel, sino era Yeshua. Yahweh no, porque dice que nadie, absolutamente nadie, ha visto a Yahweh, solamente él. Entonces, aclaremos esos puntos doctrinales que son súper importantes, porque usted de pronto ha escuchado otro mensaje y le habían dicho hasta el día de hoy que era Yahweh. No, es Yeshua. ¿Por qué le dicen como Melech? Porque le estaba dando un mensaje. Entonces, ahorita vamos a entender. Versículo 4 dice, Yahweh, cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto. Moshe, Moshe. Él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies en el lugar donde estás, porque parado esta tierra es santa. Vamos a encontrar la expresión, aquí estoy, pero lo llama ¿cuántas veces? 2. ¿A qué le acuerda usted el llamado? A Samuel. ¿Cuántas veces llamó a Samuel? 2. Samuel, Samuel. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí la palabra expresión, aquí estoy, es en hebreo, Hine
Hineni, significa estoy disponible. O sea, pero tiene otra expresión. Usted está anotando todo, por favor. Sea un buen talmid. Estoy preparado. La frase no es, ¿cómo dice en su traducción? No. Originalmente es Hineni. Estoy disponible, estoy preparado. Él no le dijo, ya esperé otro proceso para enviarme, no. Ya estoy listo. Ahorita vamos a quitar dogmas de la religión que nos enseñaron, que Moisés tuvo miedo. No. Eso es anti-Torah. Aquí le dice, estoy listo. Le responde, Hineni. Estoy preparado. O sea que ya él sabía su posición con el Eterno. Y aquí nos habla el Eterno en este día. ¿Cuántas veces de pronto él ya te ha llamado y tú no le has dicho, Hineni? Por eso el Padre no te ha dado el llamado. Porque tú sigues pensando que necesitas más procesos para que el Padre te use. Y el problema no es del Padre, el problema soy yo. Yo tengo un llamado, tengo un destino, tengo un propósito, pero yo no le he dicho a mi Padre, Hineni. Entonces el Padre te dice, como no me has dicho Hineni, te voy a seguir pasando por proceso. Hasta que me respondas, Hineni. ¿De quién depende el proceso de tu ministerio? ¿Del Padre o de nosotros? Si tú quieres 10 años más, hoy el Padre se te va a revelar a tu corazón, como lo hizo en mi vida. Si tú sigues persistiendo en tu propia prudencia y no aceptas la voluntad de tu Padre, va a venir más proceso. Si Él te tiene predestinada para un ministerio, para un legado, y tú te sigues resistiendo, ¿qué va a venir? Dolor y desierto. Pero si tú eres humilde, porque aquí vamos a ver la humildad de Moisés, no fue por muchas cosas del pueblo, fue porque nunca desobedeció la voluntad del Padre. Aquí no le dice, Padre, ¿por qué no envías a otro? No, él le dice de inmediatamente, Hineni. O sea, si tú quieres ya de mi vida totalidad para el pueblo, me rindo. Estoy para tu pueblo, Señor. ¿Cuántas veces el Padre te ha dicho, ríndete totalmente para tu ministerio, y tú te sigues resistiendo? Entonces el Padre dice, te voy a tratar por eso. Porque te estás resistiendo a mi voluntad, porque no quieres hacer mi voluntad, te voy a llevar al dolor, te voy a quebrantar hasta que tú me respondas de la manera correcta. Porque el resistirse al llamado es rebeldía y obstinación y orgullo. Y a veces el Padre quiere algo contigo mayor, y aquí es donde le dice, quítate el calzado de tus pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo en hebreo? Amá Kodesh Hut, porque tierra santa es. ¿Qué significa lugar Kadosh? Amá Kodesh Hut. La expresión le está diciendo Amá Kodesh Hut, lugar santo. Aquí nos va a enseñar algo tremendo. Eso tiene una revelación. Primero a él. Vamos a hablarlo a Moisés. ¿Qué le estaba diciendo? Deja el pasado de Egipto con que te contaminaste. Deja la costumbre de que adquiriste con Faraón y con las otras culturas con las que te contaminaste. Entonces, cuando el Padre te va a llamar a tiempo completo, a un llamado, le está diciendo, renuncia a todo tu pasado, totalmente a todo. No quiero que te parezcas a nada de lo que fuiste hasta el día de hoy. Quiero que aborrezcas ese hombre, esa vieja mujer que fuiste. También significa, deja tus títulos, porque acuérdese que él fue príncipe, fue pastor, y le está diciendo, quiero que renuncies a todas, porque te voy a dar una nueva posición en mi reino. ¿Estás dispuesto a morir a tus títulos, a tu experiencia? Y le está diciendo, deja la confianza de lo que creías hasta el día de hoy, que era tu confianza, para yo ser en totalidad de ti, de toda tu vida. Hermano, eso es duro, porque no le estaba diciendo cualquier cosa. Deja toda tu familia, deja todos los títulos, deja todo lo que te contaminaste, y deja los atavios, porque acuérdense que él traía mitad egipcio y mitad
hebreo. Él hasta ahí no había sido totalmente transformado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al Padre? Quiero una totalidad, una identidad total conmigo. Y eso, hermano, es un nivel sobrenatural. Entonces, ¿qué le estaba diciendo también? Cuando le digo esta expresión, Amad Kodesh Hu, esto me quebró mucho y le pido a Dios que nos guarde aquí en adelante a todos. ¿Por qué le está diciendo, el lugar que estás pisando en este momento, el lugar Kadosh es porque la densidad, los tributos de Yahweh descendieron con tanto poder que quitó todo el inmundo de lo natural en ese momento y pasó a ser el mismo lugar santo del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Esta casa, este altar, cuando tú predicas, es totalmente de Yahweh. Es puro y nada inmundo lo puede tocar. Si tú vienes aquí y cantas o predicas en pecado, juicio traerá a tu vida o a mi vida. Y esto lo digo con temor. Cualquier lugar, tu habitación, me mostraba el Eterno. Cuando oramos con mi esposo, ojo las parejas y ojo los jóvenes. Si yo oro en mi casa y desciende Yahweh en mi casa, ¿qué lugar es ese? O sea que ahí no puede entrar nada de inmundicia. Absolutamente nada de inmundicia. Lo que veo, la televisión, los videos, lo que escucho, porque ahí está Yahweh. Entonces, ¿qué pasaría si tú a ese lugar santo le entras algo inmundo? ¿Qué viene a tu casa? Si tú alabas a Yahweh en tu cuarto y vieras pornografía, inmediatamente viene juicio para ese lugar. Viene anatema, maldición. Y el Padre te está advirtiendo hoy porque todo lo tomamos muy a la ligera. Lo hablo aún personalmente. En este altar, mientras que nosotros vivamos, nadie que esté en pecado puede tocar este altar. Tengan cuidado ustedes a quién ponen los de adoración, los de danza, porque el Padre va a pedir cuentas de eso. Porque cuando él me mostraba eso, me decía, ¿y si Moisés no hubiera estado listo, qué hubiera pasado en ese momento? Muere. Físicamente de una vez hubiera quedado muerto. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué Satanás en esos lugares, usted me hará esta pregunta hoy? Entonces pastoran esos lugares donde los pastores adulteran y hacen cosas inmundas y predican y hacen milagros. ¿Quién está ahí? ¿Ese lugar es Kadosh o Satanás ya gobierna ahí? Satanás con sus demonios, manipulando a la gente para que no se santifique y no sea santa. ¿Sí? Porque es que hay lugares de lugares. Entonces usted podrá decir, entonces el pastor que tiene el don de sanidad, ¿es el lugar Kadosh? ¿O ya Satanás gobierna con un poder engañoso? Veía hace poquito, haciendo un pequeño break, ya estamos viendo las congregaciones de homosexuales. Veía un homosexual que se operó de mujer y es pastora y la usa en milagros. ¿Qué milagros? ¿Quién está haciendo esos milagros? Entonces ya estamos entrando en un tiempo, hermano, donde los demonios van a manifestarse con más milagros y señales. Y donde nosotros tenemos que anhelar la unción del Espíritu de Yahweh como nunca antes para callarle la boca a los mentirosos, hermanos. Entonces aquí dice, cuando él le dijo, acércate a ti, la expresión acércate a ti en hebreo es halom, que significa contempla mi presencia. Entonces por eso lo que decía el Roe, esto me lleva más temor personalmente a mi vida, que cuando yo voy a orar, cuando voy a hacer un ayuno, cuando voy a hacer algo, tengo que tener temor cómo me acerco a él, con qué reverencia. Por eso es que cada día tenemos que volvernos más celosos de cómo le enseñamos a nuestros hijos a orar, cuando estamos en Shabbat, cuando estamos en la oración, de qué manera lo hacemos y cómo lo presentamos. Porque anteriormente era como cualquier circo que se le oraba a cualquier persona.
Y eso se volvió una inmundicia en las congregaciones, que la gente ora y piensa que le está orando a cualquiera, le está cantando a cualquiera, le está danzando a cualquiera. Y aún esto me enseña que, hombre, para yo irme a presentar delante de Él, tengo que ver cómo estoy. ¿Cómo estoy delante de mi Padre? Cuando estoy enseñando, ¿cómo estoy? Cuando voy a adorar, ¿cómo estoy? Cuando voy a ir a servir, ¿cómo estoy? Padre eterno, estoy digno, porque la presencia de Él está en 24/7 en este lugar. Y quiere decir que la presencia del Padre en todo lo que hagamos tiene que permanecer. Entonces le está diciendo: contempla mi gloria, mi majestad, mi poder. Y eso, hermano, es cualquier cosa. Entonces aquí le estaba revelando algo también, y es que a futuro ese lugar se iba a convertir en un lugar tan kadosh, tan poderoso, porque ¿qué le iba a revelar ahí? La Torah. Él mismo iba a descender, iba a revelar lo que dice Éxodo capítulo 20. Entonces yo me imagino ese lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás orando en tu lugar secreto y el Padre te está revelando cosas preciosas, perlas preciosas? ¿Qué significa ese lugar? Tu monte Sinaí, Har Sinaí. Entonces mi lugar secreto es Har Sinaí. ¿Cualquier cosa puede entrar a ese lugar? No. ¿Cualquiera puedes tú permitir en tu casa que entre? Nosotros somos súper celosos de nuestra habitación. Ha entrado como 3 personas nomás en mi vida. Te enseño hoy, porque ese es mi Har Sinaí, y eso lo entendía desde mucho antes de que fui soltera. A mi casa, a mi cuarto entraban pocas personas. Cada día tienes que volverte más celoso quien entra a tu casa. Más celoso, porque si está el Har Sinaí, tú vas a entrar a cualquier sinvergüenza Har Sinaí. ¿Usted se imagina donde Moisés hubiera subido con otra persona en ese lugar? ¿Qué hubiera pasado? Les hago una pregunta: ¿por qué Josué no podía subir? Si era un hombre del Eterno, pero no había sido llamado para esa dimensión todavía. No estaba preparado para estar en esa posición. Por eso el Padre le decía: déjamelo abajo, en la mitad de la montaña, porque si Josué hubiera subido, hubiera muerto, porque él no era digno todavía de ese atributo de Yahweh. Entonces aquí nos enseña: cualquiera puede predicar, cualquiera puede adorar. Entonces yo te digo, en tu Shabbat cualquiera puede estar, en tu cuarto cualquiera puede estar. Har Sinaí, cuando usted entra a su casa, ¿ustedes tienen lugar Kadosh como nosotros? Si tienen lugar especial en su casa, ojalá lo hagan. Nosotros tenemos un lugar cada uno con el pastor, aparte consagrado solo para nuestro tiempo con el Eterno. Ojalá en su cuarto, en su casa, si usted puede hacer un lugar Kadosh solo para consagración de su tiempo con Dios, hágalo. Si usted piensa en una habitación más, hágalo. Diga: este es mi Har Sinaí, y todo eso es solo para el rey. No cualquiera puede entrar ahí. Entonces quiere decir que cuando tú estás orando en ese lugar, ¿qué desciende? Los tributos de Yahweh. Y entonces tú no puedes presentarte de cualquier manera. No puedes presentarte sin arreglarte, sin bañarte, sin estar decoroso. Estás en santidad total, pureza, cómo te presentas, cómo estás ese día. O sea, tenemos que cambiar el chip de cómo estamos entrando a la presencia del Eterno. Yo sé que todos hemos fallado en alguna manera de hacerlo incorrecto. En algo estábamos haciendo lo incorrecto de entrar a ese Har Sinaí, porque estábamos haciendo cosas que al Padre no le gustan. Porque en ese momento ni celular, ni cosas, ni carne, ni contaminación, ni nada que sea del mundo puede entrar al Har Sinaí, ¿o sí? Y a veces estábamos fallando, me incluyo también. Entonces el Padre como que me decía: hija, entiende a qué lugar estás entrando, a dónde estás subiendo tú. Cuando yo te estoy revelando en qué lugar, en qué posición entras tú. Y por qué a veces permitimos cosas que están contaminando ese Har Sinaí. Con la familia cada día tenemos que ser más celosos, hermano.
¿Quién entra a tu casa? ¿Cómo está entrando a tu casa? ¿Usted dejaría entrar un familiar que es homosexual a tu casa? ¿Qué pasaría si entrara un familiar homosexual a tu casa? Entraría anatema a tu casa. Entonces, si tú estabas volviéndote light con tu Har Sinaí, tienes que a partir de hoy tomar un voto con el Eterno. ¿Quién va a entrar a tu Har Sinaí? ¿Cómo va a entrar? ¿Y de qué manera va a entrar? Aún tu propia vida. Porque esto me enseña, si Josué, siendo tremendo hombre de Dios, tan humilde también, no podía entrar ahí, hermano, entonces yo te hago una pregunta: ¿cualquiera puede entrar a la presencia del Eterno y tocar el corazón del Padre como Moisés? No. El Rúa de Adonai, no. Entonces aquí le estaba diciendo, ese es el momento crucial en tu decisión. Esa revelación le está diciendo, te voy a poner la prioridad de tu corazón. Y ahorita, ¿por qué? Porque Él se cubre. Porque aquí dice que Él se cubrió, ¿cierto? En el versículo 6 dice, y agregó, yo soy Elohim el Padre. ¿Cómo se le presenta a Él? Yo soy. Pero ahorita vamos a entender que dice, yo soy es agregado. Porque hasta ahí no es, ya ahorita lo vamos a estudiar. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, de Jacob. Entonces él estaba presentando y le estaba recordando en ese momento que él recordaba la promesa que le había hecho a quién, Abraham. Porque aquí él entregó la tierra, Abraham. Entonces le está diciendo, Moisés, yo me acordé del dolor de ustedes por mi siervo Abraham. Entonces esto nos afirma que un pacto de Yahweh es hasta la muerte, hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, que Él nunca cambia y Él no miente. Porque Él se cubre el rostro, no por miedo, sino por reverencia. Porque le estaba diciendo en ese momento, yo reconozco mi condición delante de ti, y reconozco de qué vengo y cómo vengo, y por eso me cubro, porque cobertura es santidad, rendición, humillación, istahaba, humillación. Él estaba haciendo un acto de humillación diciendo, yo no soy digno de estar delante de tu rey. Yo me despojo de mis títulos porque reconozco que solamente soy un humano. Símbolo de humillación. O sea, no le estaba diciendo, uy, sí, yo soy el elegido, como cuando alguien dice, pero porque a mí no me mandan a pastorear. ¿Se ha visto que hay gente que se pone furiosa? Porque a mí no me ungen. Y él estaba diciendo, ¿sabes qué, Padre? Reconozco que solo soy hombre y que no soy digno que me mires con tanta pasión y tanto amor para revelarme tanta grandeza, porque a ella le había revelado muchísimas cosas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Quién soy yo para que me reveles tantas cosas? ¿Usted no se ha sentido así? Yo sí. Entre él más te revela, más pequeñitos nos debemos sentir, no más grandes, porque somos humanos, somos pecadores, venimos de familias de maldición. ¿Quiénes somos nosotros para que el Padre nos mire con tanto amor y tanta compasión para entregarnos tantas cosas maravillosas? O sea, no somos dignos, ninguno aquí somos dignos. Entonces toda la gloria y toda la honra, ¿para quién es? Para Él. Entonces le está diciendo, ¿quién soy yo para que mires tanta grandeza en este siervo? Es algo maravilloso. Yo he llorado muchas veces así con mi Padre. ¿Quién soy yo para que tú me uses de esa manera, Padre? Porque algo que jamás se nos puede olvidar es de a dónde el Padre nos sacó. El día que eso pase en tu corazón, la jactancia y el orgullo vendrá. Entonces aquí dice, Él se presenta al Padre, ¿cierto? Y le recuerda la promesa que hizo Abraham, y por eso le dice, yo me acordé del dolor por causa de un pacto que hice con mi siervo Abraham. Él se le presenta como el Padre de los patriarcas. ¿Y cómo confirmamos esto? Números capítulo 23, 19, 20, ¿qué dice? Alguien que me lo ayude a leer, por favor. Números 23, 19, dice 20. Dios o Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará.
habló y no ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Entonces, él ya había prometido que su pueblo iba a obtener la tierra. Dice que él no es hombre ¿para qué? Para mentir. Para mentir. Entonces esto nos afirma a nosotros que cuando Yahweh te haga una promesa, pase lo que pase, él no es hombre para mentir. Lo que pasa depende de nosotros y depende del tiempo que él vea que nosotros estamos preparados. Entonces, también el Padre es sabio y dice, ya estás preparado, te voy a cumplir esa promesa. ¿Qué pasaría si el Padre nos entregara una promesa sin estar listos? Se puede cometer un error muy Nos grande. podemos Pueblo. condenar con la misma promesa Y arrastrar un pueblo. y destruir muchas vidas por delante. Entonces el Padre, por amor, a veces atrasa las cosas porque sabe que hay algo en nosotros, en nuestra humanidad, que todavía no está bien. Porque usted cree que 80 años son 80 años, hermano. Yo en algún momento creía que las cosas con el Padre eran... El Padre hablaba y ya, quería ver. Y entre más atacada y más afanada era, más me trataba el Padre. ¿Qué me enseña esto? Padre, si en tu voluntad está, prepárame lo suficientemente lo mejor, no por mí, sino porque hay un pueblo que lo necesita. Hay un pueblo que anhela ese llamado, no por jactancia, sino por rajen y misericordia. Entonces procésame lo que necesito para que tú puedas cumplir ese llamado. ¿Suena más sabio? No es ir a orar, ¿por qué no has cumplido ese llamado? ¿Por qué no me has entregado esa promesa? ¿Por qué no has hecho esto con mi vida? Jamás al Padre se le reclama, porque eso es soberbia y orgullo y altivez. Entonces aquí vemos cómo toma Moisés una actitud de humildad. En el versículo 8 de Éxodo 3 dice lo siguiente. ¿Y he descendido? Sí, por favor. Y he descendido para librarlos. ¿Hasta qué verso? Sí, al 8. De solo al mano 8. de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena, una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces aquí dice que él promete que van a entrar a una tierra que va a fluir la Torá, que representa la miel, y la leche, que representa el alimento espiritual. Pero para eso el Padre da una orden, que salgan de esas 7 naciones que se habían mezclado. ¿Por qué el Padre permitió la opresión? Porque ellos se habían mezclado. Y acuérdense de Deuteronomio 7, 1, 2, nos dice que no hagamos alianza con ninguno de ellos. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Alianza. Entonces, por causa de esa alianza vino la opresión, vino la esclavitud, vino el dolor, vino la humillación. Entonces, aquí vuelve y le dice, listo, yo te voy a entrar a la tierra que fluye en leche y miel, que representa no solamente económicamente bendición, sino la leche, que representa alimento espiritual, y la miel, que representa las tiernas instrucciones de Yahweh, que dice que entran dulce, pero que son amargas a nuestro vientre. Entonces le está diciendo, yo te voy a entregar la Torá, los mandamientos y mi leche espiritual, pero necesito que no vuelvan a mezclarse con esas 7 naciones. Le está dando una advertencia. Entonces, ¿por qué el Padre trae dolor a nuestra vida? Por permitir cosas del mundo, del sistema. Cada vez que nosotros le abrimos la puerta al mundo, al sistema, al pecado, a algo que no le agrada, que va a venir dolor y quebrantamiento. Entonces aquí hace una pregunta en el versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Yahweh, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto, a los hijos de Israel? Él le responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal que yo te he enviado. Cuando vayas sacando de Egipto al pueblo, serviréis a Yahweh sobre este monte. Entonces, ¿qué significa esa expresión? ¿Quién soy yo? ¿Usted cree que lo hizo por soberbia? No.
¿Por qué le estaba diciendo? Porque en ese momento el padre le dice, vas a pasar a ser el profeta de toda la nación. Le estaba mostrando su posición, cómo la iba a cambiar, como cuando José pasó de la cárcel a ser rey gobernante. Hermano, eso es para humillarse. Eso no es para decir, gracias, me lo merezco. Por fin me llamaron pastor en la iglesia, ¿no? Esos pastores, ¿no? Tantos años al lado y hasta ahorita se acordaron de mí. Uy, hermano. O sea, por fin me lo merezco. Ah, no. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Quién soy yo? Cuando el Eterno te llame a ti algo grande, recuérdate de esta expresión. Porque cuando el Padre nos dio el llamado de pastoreo con mi esposo, lo primero que hice fue llorar y decirle, Padre, ayúdame a no fallarte. Nunca pensé que esa posición la iba a tener, ni nunca creí merecérmela. Quiere decir que esto nos enseña algo. El llamado, yo no puedo creérmelo que eso me lo merezco, sino que es pura misericordia. La posición donde el Eterno me quiera tener, y no es de hombres. Porque aquí el título de profeta, ¿quién se lo dio al Eterno? Directamente yo. Sobre toda la nación. ¿Usted sabe qué es eso? Como decimos ahorita, ustedes van a ser los restauradores de portillos de toda Colombia y América. Amén. Así es. Amén. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Restauradores de portillos de Colombia y de toda América. Y yo lo creo. Y ahorita van a entender por qué. Entonces es ahí donde yo no puedo decir, ay, gracias Señor, es que nosotros somos los mejores. No. Padre, ¿quién somos nosotros para que haya placido revelarnos tanta bondad y tanta misericordia a través de tus escrituras? Porque se acuerdan la visión del ángel cuando nos dijo, por cuanto ustedes desecharon las riquezas de la tierra y amaron mi palabra, yo les entrego este legado espiritual. Y eso habla de algo sobrenatural, hermano. Entonces en ese momento le estaba diciendo a Moisés, ¿cómo le estaba mostrando su condición? Hermano, le estaba cambiando todo su destino, y a través de él iba a restaurar toda su nación, no a través de otra persona. Entonces aquí nos enseña una vez más que el Padre al que quiere lo unge, y eso nadie lo puede cambiar. Si el Padre lo unge, hermano, téngale temor. Si es puesto por los hombres, no pasa nada, pero si el Padre unge a ese siervo, tenga temor de eso. Y si te unge a ti, témele más, porque quiere decir que te está confiando todos sus tributos, toda su bondad y toda su misericordia. Entonces esta pregunta no es un acto de miedo y de cobardía, como muchos lo mostraban, que es que porque él era tartamudo, no sé si usted algún día escuchó eso, pero vamos a entender que no era eso, sino era un acto de humildad que reconocía de dónde venía y que tenía el privilegio de guiar toda una nación, hermano. ¿Usted no se siente privilegiado? Vemos que el llamado debe llevar a temer y reconocer que nosotros solo somos simplemente polvo. Entonces la expresión ve, cuando él dice ve, significa ya estás formado para este momento. Esto tocó mucho mi corazón, hermano. Cuando el Padre a ti ya te diga, te vas a ir para tal lugar, te vamos a enviar, tú no le digas, ay, pero ¿por qué, pastores? Es que, ya, si el otro año te promueve a otra nación, porque no puede pasar. El Padre nos está inquietando con algún joven. Entonces, ¿qué tiene que decir? Ya estás formado. ¡Ay, pero tan joven! Sí, ya está listo. ¿Quién eres tú para cuestionar? Ya estás formado. Esa expresión P es ya está listo. Porque aquí le dicen, si el Padre no lo hubiera visto listo, el versículo 12, dice, él respondió, ve, y hay una coma, ¿cierto? Porque yo estaré contigo. Y esto será señal que yo te ¿qué? Enviado. Entonces, lo único que tú y yo, siempre que el Eterno nos vaya a llamar a algo nuevo, es que Él esté con nosotros. Eso es suficiente. Él no le estaba diciendo a Moisés, vas a hacer tal cosa. No, simplemente yo estoy contigo, soy suficiente para ti, para mi nación. Pero llegar a creer a eso, hermano,
¿Por qué dudamos tanto cuando el Padre nos va a mover? Porque ¿en quiénes seguimos confiando? En nosotros mismos. O en el dinero, o en el trabajo, o en la familia. Si tú quieres legado espiritual, tú tienes que dejar de confiar en ti mismo, en tu familia y en la economía que tú manejas. 3 cosas que el Padre te pide. Porque en ese momento Moisés no le dijo, y Padre, o sea, no, si ya le dijo, ven, no te voy a dar más tiempo, tienes que actuar ya. Ya vi demasiado dolor en mi pueblo. O sea que cuando el Padre te envía también, te está mostrando algo, y es que no es por ti, es por el dolor de ese pueblo. Es porque ese pueblo necesita una ayuda. Y tú eres el canal que Yahweh está ungiendo para ese pueblo. ¿Cómo yo le puedo decir a mi Padre que no? Si yo siento el dolor de mi Padre, si tú amas al Padre, ¿qué sientes en tu corazón cuando el Padre le demuestra el dolor de un pueblo? Dolor, compasión, misericordia. Entonces en ese momento él no estaba pensando en él, estaba pensando en la condición de su pueblo, porque por eso el Padre lo tuvo en Egipto, para que viera cómo era el dolor de su pueblo. Entonces algo que el Padre ya sabe es a lo que te vas a tener que enfrentar. Ya sabe al pueblo donde te va a enviar y ya sabe lo que está pasando en ese lugar. Pero Padre, es que es otro país y es otro municipio de Colombia. Es que ya es muy difícil. Nosotros le ponemos todos los pensamientos humanos, pero al Padre no le interesan nuestros pensamientos humanos. Dice, yo ya sé que hay allá, yo ya sé que gigantes se mueven, yo ya sé espiritualmente lo que está pasando, pero tú ya estás listo. ¿Qué le tienes que decir a tu Padre? Él es el dueño del universo. Él es el dueño de la plata. Él es el dueño de la lengua donde tú estás, donde vas a estar. Él es el dueño de ese pueblo. ¿Qué le podemos decir al Padre? ¿Sabe por qué? Mira acá tremendo. Que acá le dice, cuando hayas sacado a Egipto del pueblo servirás a Yahweh en este monte. Entonces dijo Moisés a Elohim, he aquí que yo a los hijos de Israel les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Saben por qué le hizo esta pregunta? Y eso es tremendo porque muchos se centran solamente en la revelación del nombre. No, esto va más allá. ¿Por qué le pregunta, ¿en qué nombre voy? Porque el pueblo se había mezclado tanto con las culturas de las 7 naciones que ya no se acordaban quién era Yahweh. Ya se habían olvidado quién era su Dios, su Elohim. Entonces aquí nos hace una pregunta el Padre a nosotros en esta mañana. ¿Será que donde los voy a enviar, muchos ya se olvidaron de mi palabra y de mis mandamientos? Claro, ellos saben de denominaciones, ellos saben de culturas, pero no saben de la palabra. Y ese es el ánimo más grande que hoy tú tienes que salir de este lugar, creyendo en tu corazón y en tu espíritu, que así hay muchas naciones, muchos pueblos, muchos lugares que se olvidaron de quién es su Elohim. Hablan de una denominación, hablan de membresías de lugares, pero del verdadero Yahweh ya no se habla. Porque si hablaran de su Yahweh, las cosas de su Yahweh harían. Ay, pero pastora, es que hay muchas iglesias cristianas, los van a mandar. ¿Y allá conocen al Yahweh que tú conoces? Y peor, si en ese pueblo no hay nada, entonces con más moral te tienes que ir. Es que todos los pastores están prostituidos, todos los pastores son unos sinvergüenzas. Entonces, ¿qué tenemos que enviar? Moisés, que restauren lo que está perdido. Porque aquí en este momento ya había tanto paganismo, tanta idolatría, porque dice acá que los iba a liberar de Faraón, o sea, del sistema. ¿A qué usted cree que el Padre nos va a enviar a nosotros a liberar al pueblo? De un sistema político, religioso. 2 poderes muy grandes en la tierra, político y religioso. Yo le digo a usted, y prepare a sus hijos muy bien, porque en el momento que saquemos sus hijos no hay vuelta hoja atrás, hermano. Si usted es hombre y mujer de Yahweh, usted es entendida en el reino, usted no se va a poner de frente con sus siervos, usted va a apoyar a su hijo y lo va a soltar
porque lo está necesitando en otro lugar. Su hijo es suyo o del Eterno. Y si el Eterno lo apareja y el Eterno nos da la orden, lo siento mucho, pero su hijo hasta ahí lo va a acompañar. Vendrá a contarle las buenas maravillas que está haciendo con él en otro lugar, porque eso va a empezar a pasar acá. Entonces usted, si usted es sabia y es sabio, usted no se va a airar ni se va a poner a hacer pataleta. Usted lo contrario, ¿qué tengo que hacer para promover el llamado que tanto he orado desde el vientre de mi hijo o de mi hija? Pues creo que estoy con hombres de Torah y mujeres de Torah, ¿no? Porque sería muy triste, usted se imagina que llegue ese momento y los mismos hombres de Torah diciendo, pero ¿por qué? No estoy de acuerdo, no me parece. No, por eso sabe que muchas veces Padre detiene los ministerios, porque la misma familia a veces es la piedra de tropiezo para que el Padre se manifieste en las generaciones. Por eso a veces usted se ha preguntado por qué el Padre a veces a uno nos deja solos, sin familia, porque hubiera sido piedra de tropiezo para nuestro ministerio. A veces los mismos padres son la piedra de tropiezo más grande para que Dios use a las generaciones. Dios me dejó sola a los 18 y le agradezco infinitamente, porque si mi familia hubiera estado, no sería la sierva que soy. Entonces, a veces usted se ha hecho esa pregunta, ¿por qué muchos no crecen en el llamado? Porque muchos no han podido tener un ministerio por la misma familia. Entonces, si nosotros anhelamos, como Moisés, como grandes hombres de Dios, que han hecho grandes cosas, estar preparados cuando Él nos diga, sube aquí porque te voy a enviar, vete. Porque aquí vemos a Moisés, ya estaba listo, ya estaba preparado, pero como los tiempos se están acercando para la venida del Mesías, ya no van a ser 80 años, hermano. De 80 ya para qué, ya se murió. Porque ya no estamos en los tiempos de Moisés. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu de Yahweh con los verdaderos siervos que van a ser enviados? Los va a acelerar, los va a levantar de una manera impresionante, los tiempos se los va a acelerar y usted va a decir, pero tan rápido ya, sí ya. ¿Pero por qué? Por la venida del Mesías. Hermano, el tiempo de Moisés no es nuestro tiempo. ¿Qué imaginan el Padre nos hubiera enviado al pastor a mí a los 80 años? Ya no estarían ustedes acá y no estaríamos viendo sus generaciones benditas. El Padre por algo nos escogió jóvenes, porque el Padre está llamando. No quiere decir que la gente adulta Dios no la vaya a enviar, no. Quiere decir tal vez que su generación le va a abrir camino para los que están atrás, porque ellos tienen más fuerza y más resistencia, hermano, entiendan. Porque ellos tienen la salud, la fuerza, porque para tener un ministerio se necesita fuerza, porque esto desgasta, esto no es fácil. Y si usted no tiene la fuerza, tarde o temprano se puede acabar. Entonces aquí vemos que el Padre que le dice, yo voy a estar con ¿qué? Pero le dice acá, versículo 14, respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a tus hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Yahweh a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Yahweh, el Yahweh de nuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, subraye eso, con el que me recordará por todos los siglos. ¿Qué le estaba diciendo eso? La expresión estoy contigo es que él ya sabe a lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Esto nos enseña algo muy poderoso y tengamos mucho cuidado con eso. El pueblo, ¿por qué le reclamó? Ahorita vamos a entender, porque es que muchos se centran solo en el nombre y no entienden la revelación más importante de esto. Cuando el Padre llama, ya sabe lo que tenemos que enfrentar, por eso Él siempre nos advierte, yo estoy contigo. O sea, yo soy suficiente. Y si tú lo entiendes, vas a obedecer independientemente. Porque el pueblo más adelante hace lo que hace, porque él nunca entendió que fue Yahweh el que lo llamó. Si tú entiendes que Yahweh te llama, tú vas a entender y vas a tener que soportar el proceso y el dolor.
porque no te está diciendo que todo va a estar bien. Les prometió sacarlos de la esclavitud, pero nunca les dijo, no van a pasar procesos o no van a pasar formación. Digo, los voy a sacar de Faraón, pero también van a tener que vivir pruebas, porque le está diciendo que se tenía que enfrentar a un sistema que el Faraón mismo había dejado. Entonces no iba a ser fácil la conquista, no iba a ser fácil la libertad. Entonces esto nos enseña que cuando nos va a enviar a hacer algo no va a ser tan fácil. Vamos a tener que enfrentarnos a situaciones del enemigo, de personas, de culturas, de pensamientos, de situaciones. Un ministerio Dios no te lo va a entregar si tú no lo peleas. Así de sencillo. Porque aquí le digo a Abraham, yo estoy contigo, pero te tienes que enfrentar al Faraón. No le digo, tranquilo que yo todo lo voy a hacer por ti. ¿Sí? O sea, que yo quiero llamado y quiero que Dios haga todo por mí. No, tú lo tienes que hacer. El Padre va a estar contigo, pero eso no quiere decir que todo te lo va a entregar fácil. Por eso mucha gente se frustra en el ministerio. Abren la congregación y ya dice, eso va a llegar todo el mundo. Y entonces yo voy, predico, voy, evangelizo. Te hago una pregunta como nosotros. ¿Qué harías tú si después de 7 años tienes tu primer equipo pastoral? Entonces dejas de predicar, dejas de servir, dejas de hacer la voluntad del Padre, dejas de ayudar. Porque es que el Padre no te está diciendo, tú vas a servir y de una vas a tener totalmente mi respaldo. Te lo vas a ganar. Porque el respaldo de Yahweh tuvo que ser procesado por Moisés, paso a paso que Moisés iba haciendo, hermano. Lo ungió, lo llamó, lo autorizó, pero él tenía que vivir un proceso para ganarse eso, hermano. Entonces, esto nos enseña que cuando Dios te envía, usted tiene las sillas vacías y usted dice, ¿será que Yahweh estará conmigo? Llevo 3 años aquí y no he ganado ni un alma, ¿será que Yahweh está conmigo? Sí, está con usted. Pero estás pagando el precio por ese territorio. Tienes que ganártelo, tienes que conquistarlo. Y tienes que mirar que si eres digno o no de ese lugar. Entonces, el Padre no te va a entregar todo tan fácil. Entonces, ahí es donde va a venir la batalla para muchos. ¿Será que Dios sí me escogió? ¿Será que Dios sí me trajo a esta tierra? ¿Será que no fue que los pastores se emocionaron y la embarraron y me mandaron allá a mansalva? ¿O de venganza tal vez? Sí, porque esperemos que enviemos a otras tierras, que no sabemos cómo les va a tocar. Y entonces tú te vas a acordar de esta predica, si quiere colocar replay, para que te animes y no te olvides. Que no fue el hombre que te llamó, fue Yahweh que te escogió. Que entonces es ahí donde muchos van a entrar en una batalla, hermano. Porque lo primero que tiene que hacer que Dios te va a enseñar a que Él es el todo de tu vida. Y entonces cuando tú veas las sillas vacías y le prediques a las sillas vacías, y digas aleluya y te emociones, y sigas creyendo y sigas danzando. Danzar ahorita es muy chévere, predicar ahorita es muy chévere. Pero recordemos unos años atrás cuando no había nadie. ¿A quién le predicabas tú? A las sillas. ¿A quién danzabas con las sillas? Y entonces creer ahí es cuando Moisés le está diciendo, listo, perfecto, yo te voy a llevar, pero ten claro que tienes que pagar un proceso para poder derribar a Faraón. Entonces, toda tierra tiene faraones, toda tierra tiene oposiciones y todo pueblo tiene situaciones que solamente tú, a través del Rúa, podrás conquistar. ¿Estás dispuesto a eso? Porque si, hermano, usted se va en la emoción de que usted va a abrir y se le va a llenar la congregación, o de que usted va a ir y de una vez todo va a ser perfecto, no, hermano. Eso te lo tienes que ganar, como Moisés, como los verdaderos hombres de Yahweh. Por eso le advierte, yo voy a estar contigo. Pero ese yo voy a estar contigo es la fuerza para soportar todo lo que tengas que vivir por ese pueblo. Porque aquí Moisés tuvo que llorar mucho, hermano. Nosotros pues, hemos tenido que llorar mucho con su pastor. Nosotros no hemos tenido esto de la noche a la mañana. Son 18 años aguantando situaciones habidas y por haber para poder estar acá. Entonces cuando Dios te llama,
Tú tienes que tener muy claro a qué te tienes que enfrentar, cómo vas a tener que enfrentar y cómo lo vas a tener que asumir. Entonces no va a ser fácil para nada. Entonces la expresión acá le recuerda que Isaías 43, 2, 5 que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque Yahweh, tu Elohim, el Santo de Israel, soy tu Redentor. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía, a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues, aquí le está diciendo a Yeshua, pero esta promesa es también para sus hijos: hombres por ti, naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Entonces le estaba diciendo aquí al pueblo: vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el agua, pero no te quemarás. Porque Moisés estuvo por las dos. Y el pueblo tuvo que pasar, pero no todos entendieron quién era su Elohim. Entonces aquí dice, ¿qué nos enseña acá? Una verdadera relación de fe. ¿Qué le estaba pidiendo el Padre en ese momento? Ten fe por todo lo que vas a tener que pasar, por todo lo que vas a tener que vivir. Entonces, algo que el Padre nos enseña es que nosotros, sin acepción, si queremos llamado, vamos a tener que ser probados. Sin acepción. Tú no puedes decir, ay, no, que las pruebas las vivan los pastores, pero yo no. Entonces no quieres ministerio. Tú tendrás que vivir tus propias batallas. Yo ya he vivido las mías con el pastor. Tú tendrás que ganarte ese lugar con el Eterno. Ese lugar no te lo damos nosotros. ¿Cómo sabes que eres escogido? Cuando pasas por el fuego. Antes, no. Solo tienes un título. No tienes nada más. Por eso no cualquiera puede decir que es siervo del Eterno o sierva del Eterno. Si tú no pasas procesos, si tú no pasas dolor, si tú no pasas desierto, no eres llamado siervo. Eres llamado a un título, a un lugar, a una posición. Entonces, aquí también cuando la palabra dice, ¿cuál nombre? ¿Cierto? Le dice, ¿en qué nombre hoy? La palabra en hebreo, el nombre es Shem. ¿Qué significa Shem? Carácter del nombre, autoridad de una persona. Por eso es tan importante el nombre, ¿sí? Porque eso da tu carácter, eso da tu persona y eso da tu destino. Por eso cuando miramos, cuando le cambia al nombre Abraham, a Abraham, le agrega la Hei, ¿qué le está haciendo? ¿Le cambia el qué? El carácter. A Sara, ¿sí? Le cambia el carácter. Entonces aquí le está diciendo, te estoy mostrando mi persona. Él en el momento le está diciendo a Moisés, ¿cuál nombre? Aquí le hice una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondemos, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel. Le está diciendo, yo te estoy mostrando quién soy. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque él no lo conocía. Había conocido la Torah oral de sus padres, pero no conocía a Yahweh. Esto nos enseña algo muy importante. Usted pudo haber estado en la iglesia muchos años acá, pero conocerlo es diferente. Usted puede haber sabido porque nosotros le enseñamos, pero conocerlo es otra cosa. Por eso cuando usted sabe cuando alguien conoce ya. Usted puede estar acá, pero no lo conocía. Porque si lo conociera, usted sería diferente. Usted hablaría de los asuntos de su rey de otra manera. Su lenguaje, su actitud sería diferente. Su amor por él sería diferente. Su actitud para el ministerio sería diferente. Por eso hay una gran diferencia entre el que viene a un lugar y el que te conoce al autor del lugar. Hasta ese momento Moisés no lo había conocido. Por eso había sido formado, mas no había tenido un encuentro total con el Padre. Nos pasa lo de Pablo. Pablo conocía toda la ley, pero no conocía al autor de la ley. Cuando tú conozcas verdaderamente quién es Yahweh en tu propia vida, estarás listo para un ministerio. Antes no. Porque ¿a quién vas a dar a conocer?
si tú no lo conoces en tu propia vida. Tú me puedes enseñar Biblia, tú me puedes enseñar Escritura, pero enséñame quién es Él en tu vida y hablaremos otro idioma. Porque es muy diferente el que yo diga, yo voy porque yo sé quién es Él. Él no podía decir eso antes, porque había recibido una instrucción, mas no lo conocía. Por eso cuando alguien es osado en la fe, es porque sabe quién es su Padre. No está hablando de una teoría, está hablando de alguien vivo de poder. Y eso, hermano, es lo mejor que te puede pasar en toda tu vida. Te lo digo hoy si lo quieres recibir, porque tú puedes estar aquí lleno de letra, lleno de conocimiento, pero no has conocido al gran yo soy, no has conocido, porque si no lo revelarías de una manera sobrenatural. Tu dialecto, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de orar, toda tu vida sería de una manera sobrenatural, hermano. Eso es lo que el Padre quiere de muchos de acá, porque han conocido la letra, mandó el autor. A muchos de este lugar todavía no saben quién es Él. Se jactan de la letra, mas no han tenido una revelación total de Él, porque serían diferentes. Porque tu fe sería diferente. Tu forma de mirar las almas sería diferente. Tu forma de soñar sería diferente. Tú no soñarías lo que sueñas hasta el día de hoy. ¿Qué sueñas? Tener un buen trabajo, tener buena casa, tener buenas cosas. Todavía eres natural, con letra. Soñarías conquistando una nación como Moisés y mirando la necesidad de un pueblo que se está muriendo sin pastor. Anhelarías irte, no por jactancia, sino por dolor y compasión de tantas almas a nivel de Colombia y del mundo que se está muriendo, hermano. Tus sentimientos serían otros, tu mente sería otra, tu forma de querer tener dinero sería diferente. Yo no quiero dinero para mí, quiero dinero para tu obra. Sería diferente tu corazón. Tus acciones, tu palabra, tu mentalidad sería diferente. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos quieren ser pastor? De 100 de una congregación, 1. ¿Saben por qué? Porque todavía hay mucho egoísmo, mucho apego al mundo, mucho materialismo y muchas cosas que todavía el Padre dice, no veo pastores, porque pastor, más que un título, es morir por una nación, por un pueblo, es morir a todos sus sueños por solo un pueblo. ¿Y quién quiere eso? Por eso es que muchos quieren ministerio, pero ministerios fáciles, hermano, pero ministerios que manden sacrificio vivo. Mira al que está a su lado, dígale, contados con los dedos de la mano. Y más pastoreo como el de acá. Porque aquí no hay economía para enviar. Aquí usted se lo tiene que luchar. Como nosotros comenzamos con su pastor de las uñas. Y todo ha sido luchado y guerreado. Entonces, ¿quién quiere ser pastor sin dinero? Llame a un pastor enviado por avivamiento que tenga plata y que le compre la iglesia, eso es fácil. Y que le paguen sueldo de 1 millón, 2 millones, hasta 3 millones, hasta yo no sé cuántos, 5 creo que ganan algunos. Pero el pastor sin salario, ¿quién quiere ser hoy en día? Pastor que gane las uñas, que no tenga ni siquiera a veces para sus propias cosas, hermano, eso no todo el mundo lo va a hacer. Esos pastores están en vía de extinción en la tierra y se necesitan con urgencia. Entonces, más que un título, es un amor verdadero por un pueblo que está clamando misericordia. ¿Dónde están esos pastores? ¿Dónde está Moisés en la tierra? Que amen de verdad su nación, que sientan lo que mi padre siente, porque Moisés en ese momento dijo, no importa. Entonces, ¿qué le estaba mostrando? Toda su compasión, todo su amor, toda su misericordia. ¿Usted quiere eso? Entonces, cuando le dijo, yo soy el que soy, significa, en el original, Eye, hacer, Eye. ¿Qué significa esto? 3 expresiones, 4 expresiones. Seré el que seré, porque yo soy no existía en el hebreo, porque no había vocales. Ya vamos a ver de cuándo había vocales y de cuánto tiempo añadieron las vocales y por qué. Entonces él estaba diciendo la siguiente expresión. No yo soy el que soy, no.
Eye, Asher, Eye, seré el que seré. Porque Él es el tiempo y la eternidad. Tampoco existe la Aleph y la Ta, tampoco existe. Porque Él es eternidad. Él no tiene inicio, Él no tiene fin. Aquí no habían vocales. Entonces quítele el yo soy, sino seré el que seré por la eternidad. Y aquí se lo confirmo. Mi nombre será recordado por siempre. Entonces cuando dice yo soy el que soy, es la expresión seré el que seré. Eye, Asher, Eye, seré el que seré. Entonces la palabra soy no está. No existe. Es un agregado. ¿Ya? Y le reveló su nombre con la Hei, Ba, Heyo. Hei, Ba, Heyo. ¿Qué significa? Llama. Yuhei, Ba, Hei. ¿Sí? Yuhei, Ba, Hei. Pero, ¿por qué le agregaron las vocales? ¿Quién le agregó las vocales? ¿O quién hizo este cambio? Los masoretas en el año 500 después del Mesías, que son unos escribas especiales, colocaron unos signos vocálicos, no vocales, sino signos vocálicos, que son unos punticos, no son vocales como tal. ¿Por qué lo colocaron? ¿O por qué se vio la necesidad de eso? Porque como en el exilio se estaba perdiendo el idioma, si aquí ya no existía casi, ya estaba la cultura más de las 7 naciones y de los egipcios, imaginémonos de aquí al exilio cuántos sabían el nombre de Yahweh y cuántos sabían la cultura hebrea y cuántos sabían el idioma hebreo. Eso ya se había perdido, hermano. Entonces aquí estos hombres se vieron la necesidad de cambiar ciertas cosas o agregarle para que el idioma no se perdiera, para que la palabra no se perdiera. Fue más por una necesidad, ya porque la gente ya no entendía. Entonces si lo hubiera hablado, realmente ahora en Israel el verdadero hebreo de los rollos no existe, no existe. Entonces aquí miramos, si no hubieran hecho eso, mucha gente no hablaría la Torá. Entonces era más una necesidad. Entonces aquí le estaba diciendo, yo seré el que seré, mi nombre es Yuhei by Hei, ¿sí? Entonces aquí miramos que por causa de estos escribas, por eso ellos son tan importantes, si no hubieran habido escribas, no hubiera habido palabra. Y entonces, ¿qué hace el Eterno también a través de los maestros? Pues ellos tienen una tarea súper importante: preservar la verdadera palabra. O sea, el llamado al maestro no es cualquier llamado, hermano. Ellos prácticamente son como los masoretas en este tiempo. El que tiene llamado maestro tiende a ser súper privilegiado. Tal vez no es Moisés, pero es el que se encarga de cuidar la Torá dentro del pueblo y enseñar a su pueblo a amar y cuidar que no se desvíe su palabra. Sí, hermano, también eso es un llamado maravilloso, hermano. Restaurar el verdadero mensaje y origen del mensaje. Entonces aquí le estaba diciendo, la orden es restaurar mi nombre. Por eso Sofonías capítulo 3 versículo 9, cuando dice capítulo 3 verso 9, sí, purificado los labios, volver el nombre de Yuhei Bajé, porque recordemos en Oseas cuando dice que se habían prostituido y habían cambiado sus nombres por Baales. Entonces, si aquí, ¿qué había hecho el pueblo ya se había prostituido? Ya ni se acordaban el nombre del Padre. Entonces, pasémosla a futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que enviar de esta casa a muchos lugares? Porque vamos a restaurar lo que se ha perdido del idioma Kadosh, de la santidad, de la verdad. Entonces, juntamente con pastores, ¿qué tenemos que enviar? Maestros. Los dos son un equipo importante. Entonces, simplemente el Padre, ¿qué está haciendo con nuestra casa? La está preparando para ese tiempo. ¿Ya está llegando? ¿Ya? ¿Ya? Es más,
no solo se va a restaurar los Goyim, sino la casa de Judá. Lugares que se han convertido como judíos, que han perdido al Ruach HaKodesh, y entonces nuestra casa va a ser instrumento para volver la esencia a esos lugares. ¿Usted lo cree? Entonces, ellos están bajo costumbres talmúdicas, costumbres de hombres, y nosotros vamos a volver a enderezar sus caminos. No se le haga raro que vamos a llegar a esos lugares donde van a usar talit, donde van a usar muchas cosas, y nosotros con todo el amor le vamos a decir, hermano, esa no es la verdadera senda antigua. Vamos con todo el amor a enseñar. Por eso es que también tenemos que llegar a ellos con mucho amor y mucha rabia. ¿Ya? Tenemos dos tareas, dos misiones. Entonces aquí vemos que le refleja, yo seré el que seré, le refleja otra vez su nombre. Y vamos al 16 y dice, ve, otra vez la expresión, ve. Y congrega a los ancianos de Israel, porque es que muchos sacan una prédica completa con solo Yuhei Bajé. Dice, eso se dan duro, pelean que porque la H, porque la muda, que porque suena, que porque... Esa no es la revelación más importante. Lo más importante es detrás de eso qué significa. ¿Ya? Porque usted escucha y hay prédicas de 2 horas con solo eso. Que habla así, que la esta, que y eso se agarran porque no Jehová, porque es esto, porque lo otro, porque una pelea completa solo por un hombre. Pero esa no es la revelación más importante, ¿ya? Ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, ¿a quién envía Moisés? Primero a los ancianos. Quiere decir que envía primero la palabra, el mensaje a los siervos más maduros espirituales, ¿ya? Entonces la orden es congregar. Aquí se escribe por primera vez la palabra congregar, o sea que es la primera congregación. ¿Me habla de un lugar o de un pueblo? Entonces aquí dice, ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, Yahweh el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha aparecido y ha dicho, he tomado nota a ustedes y de lo que han estado haciendo en mi rayín. Entonces vuelve y les dice, como que recoge el pueblo maduro, que se olvidó de quién los escogió. Imagínate, los mismos ancianos se habían olvidado, porque ¿por qué le dice el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob? Para que ellos recordaran quién era su padre. Tremendo, hermano. ¿Esto qué significa? Nosotros a quién tendremos que volver a congregar a las sendas antiguas. Personas que tienen conocimiento. Y entonces con mucho amor le tenemos que volver a recordar cuáles son los principios que se han perdido. Pastores, evangelistas, maestros, siervos, que conocen la Torá, pero de una manera incorrecta. Pero nosotros no tenemos que atacarlos, hermanos, ni ir a juzgarlos. Tenemos que tener amor y compasión por ellos, porque así como el Padre se tomó su tiempo con nosotros, el Padre se está tomando su tiempo con ellos. Y los va a recoger, y los va a rescatar, y los va a enderezar como el Padre lo ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces dice el 17, y declaró, yo los sacaré a ustedes de la miseria, de mi rayín, y los llevaré a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos. Aquí dice otra forma, aquí dice, ¿qué dice su Biblia? Amorreos, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. O sea que vuelve y le recuerda, yo te llevaré a que mi pueblo vuelva a una leche, ¿qué significa la qué? Lo espiritual, y la miel, ¿qué significa la Torah? Entonces, ¿qué dice? Y oirán. Y oirán. Qué hermoso eso, subrayelo para usted. Y oirán tu voz. ¿Y oirán qué? Tu voz. El Padre te dice, no hijo, te voy a dejar allá sin gente que te escucha, donde te voy a enviar. O sea que, a pesar de que están los amorreos, los fereceos, los cristianos, los pentecostales, los testigos de Alibaba, todos esos te van a escuchar. ¿Por qué? Porque en medio de ellos hay hambre y sed por lo que tú tienes. ¿Lo crees? Amén. Tienen hambre y sed de la verdadera palabra que se ha sido destruida durante ¿quién?
generaciones. Entonces usted no diga, pero yo qué le voy a predicar a los cristianos, a los pastores, a los testigos de Alibaba, yo qué le voy a predicar. No, ellos no son enemigos, son personas que son carentes de lo que tú tienes. Son opositores porque ellos no saben la verdad que tú sabes. Entonces tú no los tienes que mirar como enemigos. Uy, el pastor al lado de ese que engaña las almas. No, yo tengo que sentir compasión. Amado pastor, yo quiero que tú sepas lo que yo sé. Porque si vamos con ira y con soberbia y con orgullo, ¿usted cree que ellos nos van a escuchar? Tenemos que ir con coraje y misericordia. ¿Cómo iba Moisés? ¿Con odio hacia el faraón? ¿Que iba en su fuerza humana a enfrentarse? ¿O iba con el rudo? ¿Qué tenemos que ser? Humildes y mansos para ganarnos ese pueblo, hermanos. Escríbalo hoy. Usted no puede ir soberbio, usted no puede ir creyéndose, usted no puede ir atacándolo. Que el pastor unge que usa el tarro de aceite y que cae con manguera, con patada, hombre, ellos están bajo un sistema como nosotros. Pero Dios tuvo compasión de mi esposo, luego de nosotros, para que saliéramos de ese sistema. Entonces, pero dice acá, oirán tu voz, y tú los ancianos de Israel y el rey de Egipto le dirás a Yahweh el Elohim de los hebreos. Ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora el camino 3 días y por desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. ¿Por qué le dijo que 3 días? Porque él sabía que el faraón no iba a dejar a su pueblo 3 días. Él no lo iba a soltar para que fueran y escucharan la palabra. Que le diera un motivo justo para traer juicio. Mire tanta el padre como mira. Dijo, voy a darle la última oportunidad a faraón. Le voy a dejar esos 3 días para que él piense y se arrepienta de lo que está haciendo con mi pueblo. Pero él no tuvo, escuchó, y ahí sí vino el quebrantamiento. Entonces, ahora sí, si nosotros vamos con humildad, con amor, con compasión a ese pueblo, y no te escucha, ahí sí viene juicio. Pero el juicio es de nosotros o el juicio es del Padre. Ah, bueno. Entonces nosotros vamos con amor, vamos con humildad, pero si no nos escuchan, ya el Padre va a usar situaciones para obligarlos a ellos. Pero eso no nos compete a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? Las besorá con humildad y con amor. Acá dice algo muy tremendo, y es que el Padre aún en esos sitios va a permitir quebrantamiento, como lo vemos acá en el pueblo, pero algo hermoso que hizo con su pueblo fue guardarlo. Esto me llevó a mí para renunciar al miedo de sacar a mi pueblo a otras tierras, porque yo los amo, yo no quiero que ninguno sufra. ¿Ya? ¿Qué padre quiere ver sufrir a su hijo? Ninguno. Y yo decía, yo quería tenerlos todos como pollitos al lado de nosotros, y que todos comieran bien, y que todos cultiváramos. Lo hablo así. Pero ¿qué me hizo tener el valor para empezar a morir a eso? Que hay un pueblo que está gimiendo y necesita de lo que nuestra casa necesita. Pero ¿qué consuelo me dio el Padre? Que en medio de lo que está viviendo esos lugares, Él los va a guardar. Porque vemos que el Padre envía el juicio sobre Faraón, sobre Egipto, pero a sus hijos no les pasa nada. ¿Eso va a pasar con nuestro pueblo? Porque dice que Él es el mismo Yahweh, ayer, hoy y siempre. Y si Él estará con nosotros, va a estar con ellos en donde quiera que nos enviemos. ¿Lo creemos? Entonces aquí dice, versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino con mano fuerte, o sea, con juicio. Pero yo extenderé mi mano, esto es una analogía, porque acuérdense que Yahweh no tiene mano, y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él. Entonces los dejará ir. Paremos. El Padre va a permitir situaciones en esos pueblos para obligarles el corazón para que escuchen. Entonces el mismo Padre va a preparar esas tierras y vamos a escuchar, va a venir un quebrantamiento,
pero eso va a ser para que el pueblo vuelva a escuchar. Entonces, algo que nosotros no tenemos que tener miedo es de lo que va a pasar con el sistema del mundo, porque él va a permitir situaciones al sistema para que el pueblo diga, necesito al verdadero Yahweh. Las iglesias cristianas van a venir quebrantamientos, pero con un propósito. Necesitamos escuchar al pueblo de Israel, porque usted qué cree que ellos que van a ver con nosotros, una cobertura tan tremenda y tan poderosa, que van a decir, oiga, pero ¿por qué a ellos no les pasa como lo del COVID? Porque iglesias se cerraron y murieron los pastores. ¿Y por qué el pueblo de Israel fue tan guardado? Entonces ellos van a ver una diferencia del Yahweh de ellos, que dice que es su Yahweh, al Yahweh de nosotros, lo creemos. Y entonces ellos van a decir, oiga, pero es que no es el mismo Yahweh cual que predicamos. No es el mismo Yahweh. Y ahí es donde va a venir la oportunidad para Efraín levantarse con poder en las naciones de la tierra, hermanos. Esto es una profecía. Y escríbalo hoy con fecha y todo. Entonces, acá dice que él ordena 3 días para que adoraran al monte, ¿cierto? Pero Faraón no lo permite. Y el enemigo, que va a buscar callar nuestra voz, permitiendo situaciones de esclavitud del mundo y del sistema. ¿Cómo quiere callarnos Satanás? A través de las circunstancias, a través de las situaciones, a través del sistema nos quiere callar. Porque cuando viene una situación difícil, ¿qué hace el enemigo? Le baja a uno las fuerzas para que uno no esté avanzando. Pero algo que el Padre va a hacer, darnos más fuerza para resistir a ese sistema. Para que nosotros no perdamos la fe, no perdamos la pasión por las almas, por el lugar donde el Padre nos tiene, para poder resistir a Faraón. Porque Faraón nos va a querer gobernar con trabajos, con situaciones, con deudas, con problemas, pero de todo eso el Padre tendrá compasión de nosotros. Entonces aquí mira, y aquí se lo compruebo, porque dice, versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. O sea, que ¿a quién va a herir a favor de nosotros? Al Egipto, al sistema, a los faraones que han querido destruirnos. A todas mis maravillas que yo haré, entonces dejaré ir. ¿Y usted qué cree? Que esto me llena de tanta fe, que cuando veamos salir a tantos de esas iglesias, de esos faraones, y van a llegar, ¿qué cree que va a pasar? Y van a llegar con un corazón expuesto, es decir, a mí me explotaron la fe, a mí me dieron duro, pero yo quería encontrar algo así como lo que encuentro, aleluya, como usted lo dice hoy en día, como los que salieron de ese lugar. Entonces ellos van a salir heridos, maltratados, pero con hambre y sed. ¿Y quiénes van a ser los consoladores? Mira que está a su lado. Entonces dice, y daré a este pueblo gracia. ¿Qué hará? Gracias. A los ojos de los egipcios del sistema. Escríbalo para tu vida grande. Para que cuando salgáis no vayáis con las manos. Esto tocó mucho mi corazón, para que no tengas temor, sino que perdiera cada mujer a su vecina, sino que pedirá a cada mujer. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped aljabas de plata, aljabas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Qué quiere decir el Eterno? Si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros nos mantenemos resistiendo al sistema, todo lo que se está manejando, ¿usted qué cree que va a hacer el Padre con nosotros? Y con nuestros hijos. Los va a suplir. Como sea. Usted no se ponga a pensar, y si está en otro país, de cómo. No. Porque el Padre despojó a los enemigos para darle su dinero a su pueblo. Ellos salieron ricos y ellos no salieron pobres. Y mire lo que dice Salmo 37, versículo 21 al 28, 29. El malvado pide prestado y no paga. El justo es generoso y sigue dando. ¿Quiénes son los benditos? Nosotros.
¿Por qué? Porque somos los Benei de Israel. Los benditos heredarán la tierra. O sea, que ¿quiénes son los que vamos a conquistar la tierra? Nosotros. Pero los que maldicen serán cortados. Tremendo. Yahweh dirige los pasos del hombre cuando se deleita en sus caminos. ¿Qué hacía el Padre cuando caminaba al pueblo? Había una luz, decía que la nube Shekinah los guiaba a donde tenían que ir. Pero ¿usted sabía quién era esa nube? El mismo Yeshua. El mismo Yeshua los cubría, porque dice que Él es la luz, la lámpara, la presencia. Iba delante de ellos. Y dice acá, aunque caiga, no quedará postrado, pues Yahweh lo sostiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto justo desamparado ni su linaje mendigando el pan. En todo tiempo es generoso y presta su linaje es bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Yahweh ama la rectitud y no desampara ¿a quiénes? A sus fieles, los que perseveran para siempre. Pero la raza de los malvados será cortada. Los justos heredarán la tierra y habitarán para siempre. ¿Cuánto lo creen? Entonces aquí nos confirma, cerrando esto, una vez más Moisés ve la grandeza de su rey, porque cuando nació lo proveyó. Le dijo a la esclava, a la hija de Faraón, págale para que lo mantenga, ¿no? Y aquí vemos en su edad adulta que viene y lo sostiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú le sirves al rey, él se encargará de que supla toda tu necesidad, a donde quiera que estés, sea Paipa, sea Tolima, sea otro país. Él le está diciendo, es que depende del país o la vereda donde estés. No, la presencia. La presencia. Si Él está contigo, sea Paipa, sea un municipio cercano, a donde, o otro país, ¿quién le está prometiendo que el Padre te va a dejar en vergüenza? No. Yo no lo he visto en mi vida, lo contrario. Cuando decidí servir por tiempo completo a mi rey, es cuando más me consiente mi Padre. Más bendiciones me ha llegado, y ustedes lo han visto. A mí me consiente, llega un hijo, me da un bolso, me da esto, el otro me da aretes, el otro vestido, el otro me da esto, el otro huevos, el otro queso, el otro pan, el otro pescado, el otro me da platica. Mi Padre me ama de una manera tan hermosa que hay cosas que me llegan. Me dice mi mamá, usted tiene tantas cosas. Le digo, yo tengo tantos hijos que me aman. Y Dios los pone que me bendigan a mí. Y yo no se lo digo. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Antes cartera cada rato, zapatos, aretes, perfumes. Somos muy privilegiados. Y yo les sirvo en el Elohim vivo. Y cuando tengo mis cosas por ahí, mis chicharrones, llega alguien y dice, te vamos a esta ofrenda de amor, bendito sea el Eterno, porque era lo que necesitaba. Entonces yo sé a quién le sirvo. Pero ¿sabe por qué? Nunca lo voy a olvidar, y esto te lo digo a tu corazón. Cuando un día renuncié a mi seguridad, que era mi empresa, construida en 16 años de esfuerzo, de trabajo, y yo lloré y estaba haciendo ejercicio y le dije al Padre, Padre, y ahora que dejo mi trabajo, ¿qué será de mí? Iba trotando con el pastor y él me dijo, si tú te encargas de mi presencia y de mi pueblo, hasta el último día de tu vida te voy a sostener. Y hasta el día de hoy lo ha hecho. Entonces yo te digo, al Padre, cuando tú le sirves con un corazón limpio y puro como Moisés, jamás el Padre dejará vergonzado tu nombre. Porque sería dejar de avergonzado el nombre de Dios. Mi Padre no va a dejar a sus hijos diciendo allá van a estar en miseria, en ruina, en pobreza, en hambre, porque es el nombre de Él. ¿En quién iba Él?
en el nombre de Él. Y si él hubiera estado en miseria, en pobreza, hubiera negado su propio nombre. Entonces, de nada te debes preocupar. Si el Padre te envía, si el Padre va a estar contigo, entonces Él se encargará de ti, porque Él no es hombre para mentir. Así sea una montaña, el campo, hermano, allá el Padre te va a dar la forma de crecer, porque es que muchos tendrán la mente, si es que si no estoy en la ciudad me voy a... No. Yahweh es el Yahweh del campo, Yahweh es el Yahweh de todo lugar donde esté su pueblo. Él mismo dice que Él es para siempre el mismo, Él no cambia. Entonces, si Él estuvo con Moisés, ¿por qué no va a estar conmigo? ¿Por qué no va a estar contigo? ¿Acaso Yahweh miente? ¿Acaso Yahweh tú le sirves de balde? Él es santo, Él es fiel, pero si la intención es correcta, ¿no? Si tú eres fiel, Él será fiel. Si tú haces lo que Él te ordena, Él estará a donde quiera que tú vayas. Por eso yo vivo, hermano, tranquilita. Cada vez que viene un peldaño, yo le digo papá, y él se ha dado cuenta. Usted le pregunta a su pastor una oración específica por algo que se necesita urgente, y a las 2 semanas llega alguien y dice, Dios me tocó el corazón y te traigo esto. Y yo le digo, ¿cómo estaba ahí? Como mi papá. VIP. ¿Sí sabe que está el padre VIP? Hermano, eso es tocar el corazón, porque tú le sirves con todo tu ser y con toda tu alma, y Él se encargará de las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes que tú creas. Pero conócelo, ámalo, ama al pueblo que el Padre te ponga, y te acordarás de esta palabra. Él solo nos pide algo, un verdadero amor. Porque una cosa es predicar la letra, yo te la estoy diciendo con vivencia, con resultado. Esto lo vivo. Y te lo enseño no solo de la escritura hoy revelada, te lo enseño directamente de nuestra vida. Que eso es mayor. Que usted vea a Moisés en este tiempo, porque te lo estoy enseñando a nivel doctrinal, pero te lo estoy enseñando a nivel real. Porque hay una diferencia de enseñando doctrinal a mostrarlo. Eso es mayor, hermano. Para que guardes, atesores y te apasiones por su pueblo y por su obra. Que el resto se encarga tu Padre. Amén.